Buenos días para todos, bendecidos. Me gozo verles esta mañana. Saludos para aquellos que están allá viéndonos a través de la internet. También les saludamos, le bendecimos también. Declaro que en esta mañana usted recibe la palabra que usted necesita. Me dijeron que se le perdió un arético aquí a alguien. Chequese a ver. ¿De quién es? Mira a ver, porque allá también hay otra que dice que se le perdió. Mira a ver. Ah. No, no es de oro, es de plata. Bueno, bendecido, esta mañana quisiera compartir con ustedes un correo que nos llegó anoche, que al pastor lo puso un poco triste, pero yo después me puse a meditar. Yo dije, bueno, la verdad es que nosotros tenemos sentimiento y tenemos una carne ahí media maluca que a veces se pone a razonar las cosas, pero cuando uno va a las cosas del Espíritu, uno cree que para Dios no hay nada imposible. Entonces esta mañana él me comentó, no, me puse anoche a pensar en lo que pasó con el pastor Abdiel de allá porque hemos estado hace tiempo ya haciendo gestiones para que él pueda viajar desde Cuba hasta, él tiene deseo de oír, porque él, ¿cuántos cassettes lo que ha tenido por tantos años? Bueno, entonces yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y basado en lo que dice aquí, no lo que dice el Señor, porque Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene el control. Y yo declaro que si Él es uno que está ya preparado para oír esta palabra, ya está ordenado para oír esta palabra allá en Colombia y para estar allá celebrándole fiesta, como están esa gente que están preparados ya hemos hablado con pastores en Pereira, hemos hablado con otros en otros lugares, y están esa gente de verdad, están esperando la palabra que llegue allá fresca. Entonces, basado en lo que dice aquí, no lo que dice el Señor, acuérdense de que tenemos que tener una mente abierta para las cosas del Espíritu. Le voy a leer esto. Dice, estimado apóstol, saludo desde Cuba. Le informo que después de 4 viajes al consulado de Colombia en La Habana, finalmente me dieron la visa. Ahora, surgieron 2 complicaciones no previstas. El pastor Arnold debió hacer una segunda carta de invitación en el consulado de Cuba en Bogotá, llamada carta jurídica, sin la cual no puedo viajar. Tanto Arnold como yo desconocíamos el asunto. Ahí es donde va la unción cargada. Supe esto en el consulado de La Habana. Esa carta demora como mínimo 12 días, como máximo un mes, y como promedio de 15 a 10 días. Sin esta carta no puedo tramitar el permiso de salida, que demora 7 días. Han ido sumando, ¿verdad? Ok, más si sumamos los días que lleva todo el proceso, son unos 20 a 22 días. Y ya de mañana estamos a 1. Por tanto, esa carta debe enviarse a más tardar el día 1 de noviembre y cuesta $160. Allá le expliqué a Arnold con detalle. El segundo inconveniente han sido otros gastos no previstos que le explico con el propósito de ser lo más claro y transparente posible. He tenido que viajar varias veces a La Habana con gastos en transporte. Fundamentalmente he tratado de buscar las variantes más baratas y aún así ya he gastado unos $80, que de los que me envió al consulado de Colombia hay que llegar antes de las 9 de la mañana, y para eso tengo que tomar transporte que son más caros que los habituales. Otra variante sería hacer una estancia en La Habana
por varios días, pero eso es más costoso todavía. Aún me faltan varios viajes más, como pasar la visa, que es solo en La Habana. Otro día para recogerla. Otro día para firmar un documento de salida en el Ministerio de Salud Pública, etcétera. Ayer, después de mi entrevista con el cónsul en La Habana, me propuse tomar el camino de regreso por la vía más barata, que es por la autopista nacional. Estuve todo el día al sol hasta que un carro me paró. Llegué a las 9 de la noche a mi casa, a un puente que dista unos 20 kilómetros de Manguito. No había luz ni pasaban carros por allí. No tuve más remedio que caminar hasta el pueblo más cercano, unos 7 kilómetros, en la noche oscura, sin casas ni personas a lo largo del camino. Finalmente llegué a ese pueblo a las 10 de la noche. Tuve que pasar horas sentado en el piso de una cafetería cerrada. A esa hora pasé toda la noche y la madrugada allí hasta las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, que pasó el primer carro. Le cuento, esto es para ilustrar mi esfuerzo por hacer pocos gastos en transporte en mis viajes a La Habana. Afirmo que mi ánimo siempre ha estado muy alto y no me quejo de lo que tenga que realizar en el futuro para hacer todo lo posible por este viaje. Con mucho gusto asumiría esos gastos, pero no me es posible ahora. Me disculpo con usted por hablarle directamente y así traer más gastos a los que seguro ya ha tenido. Si decide que no vale la pena tanto enredo con Cuba, seré obediente a su decisión. Saludos afectuosos, Pastor Abdiel. ¿Qué le parece? Nada comparado, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Yo estoy parada ahí. Y yo creo que si Él está ordenado para llegar a Colombia, Él va a llegar. No importa los gastos, no importa, porque si es por nosotros, nosotros vamos a seguir ayudándole, para que no sea falta de nosotros. Pero yo sé que Él dice, el Señor dice en su palabra que Él concede todas las peticiones de nuestro corazón. Y la petición de Él es de llegar a Colombia. Así que bendecido. Ahí se lo dejo. Pastor con nosotros. Bueno, mi respeto para Abdiel. Marca ahí en Marcos 4, voy a hacer un pequeño recuento para refrescar y sacudirme un poco del ambiente que dejan esas comunicaciones. Ese es el tipo de gente que vale la pena. Este es el mensaje número 6. Mensaje número 6 acerca de la revelación de la palabra, el poder de la revelación, y que finalmente es lo único que nos debe importar. Una palabra que no es revelada no produce frutos ninguno. Y hemos estado hablando que una de las cosas que le es de obstáculo a la revelación de la palabra es el tener un velo. Y hemos estado también hablando en secuencia sobre que la religión que produce el velo, los rudimentos y las tradiciones de los hombres, crea una especie de borrachera religiosa, y que eso pues naturalmente no deja que la persona
reciba la revelación de la palabra. Y hemos estado hablando de que la crisis que hoy en día vemos alrededor nuestro, tanto política como económica, como la crisis moral, que ya no se sabe si los gays son gay o no son gay, ya es un chiste ser una persona contrario a lo que establece Dios en la palabra. En otras palabras, es una crisis total y hemos visto ahí que las crisis estas que nosotros vemos son consecuencia de la crisis que no vemos, que comienza en lo espiritual y lo enseña la palabra, que cada vez que, o sea, es la fórmula, es el patrón, cada vez que el pueblo, el sacerdocio se corrompía, Dios mismo se encargaba de enviar hambre a la tierra. Y estuvimos diciendo que la palabra establece que estamos en la época de los tiempos de restauración, tiempos de refrigerio, que Dios está restaurando, y esa restauración y esa reforma comenzó después ya del sacrificio de Jesucristo, que él puso el sacrificio para que hubiera esa restauración, y que en esas 5 columnas para una restauración íbamos a estar viendo sobre la inspiración, la iluminación que eran necesarias para la revelación, y dentro de esas 5 columnas estaba impartición, que no es lo mismo que copiar un cassette, y cobertura o padronaje. Estuvimos viendo que revelación no es conocimiento, sino el conocimiento revelado. Estuvimos viendo que la revelación uno no la persigue, sino la recibe. Estuvimos viendo que uno no pregunta, sino le dicen. Es el patrón. El patrón constantemente estamos viendo de que la palabra nos enseña que a todos estos profetas, dice, y así vino el Señor y le dijo a tal profeta. Dice, hemos estado viendo que uno no estudia, sino que uno lee. Y al leer, pues la revelación le llega. Que uno no se apunta a un seminario, sino a uno lo llaman. Que uno no se prepara, uno nunca puede estar preparado, sino a uno lo constituyen. Que uno no recibe revelación por pagar VIP en un congreso, que le pongan las manos o le echen aceite, sino eso es algo que se recibe, viene, lo toma a uno. Y que la unción va en crecimiento con el carácter de la persona, y eso lleva tiempo, y eso lleva pruebas, y eso lleva dolor, y eso lleva sufrimiento, y eso lleva experimentar traiciones y lágrimas, de manera que te puedan delegar esa unción, que la unción no es como la gente cree hoy en día, que es el movimiento de un espectáculo bien preparado. Son dos cosas diferentes, y que lamentablemente la gente no lo sabe diferenciar a causa de que la gente no tiene revelación, porque lo que a la gente le predican en la mayoría de los lugares es especulación, y que en la especulación no hay revelación, que estamos restaurando y debíamos estar todos restaurando, ocupándonos de restaurar el lenguaje, hablando una misma cosa, y que la dispensación que nos toca vivir nos impone un lenguaje conforme al lenguaje de la gracia. Ahí también estuvimos viendo que la especulación más grande son los rudimentos, porque la Biblia no enseña en ningún lugar, o sea, Dios nunca estuvo interesado que usted hiciera bautismos en agua, ni santa cena, ni ayuno, porque la Biblia no nos enseña cómo. Quiere decir que aquellos que lo hacen, cada cual lo hace a su manera, por lo tanto es una especulación, y donde hay especulación no hay revelación. Te estoy refrescando para caer. Es como el sembrador que sale a sembrar y cuando regresa a ver sus plantas, pues se ocupa de sacar la hierba mala. Yo no sé cuánta hierba mala en esta semana te rodeó, que pueda ahogarte la semilla que yo te sembré. Estuvimos viendo que la gente de las iglesias no tienen revelación a causa de que lo que se les ministra es pura especulación. Estuvimos viendo que un profeta es alguien que anuncia algo que el resto no conoce, y al no conocerlo los trastorna, porque los molesta no haberlo conocido. Por eso trastorna a los religiosos.
Por eso el mensaje de Jesús, por eso la palabra evangelio, que quiere decir noticias nuevas, trastornaron a aquella gente, porque era un mensaje nuevo para la gente de la época de Jesús. O sea, el profeta anuncia de acuerdo al tiempo que le tocó vivir. Ese quiere decir que él está anunciando en el corazón a la gente para ese tiempo, y que en la gracia el mandato mayor es que todos profeticemos, que todos anunciemos algo que el resto no conoce, que es necesario revelación, porque nadie puede recibir beneficio de algo si primero no le es revelado, porque nadie puede creer en aquello que no conoce. Tuvimos también que el peso de gloria va junto con el peso de la prueba, que eso es inevitable. Estuvimos viendo que lo más valioso en la vida es conocer los misterios revelados y no las añadiduras. Que muy poca gente ha logrado tener revelación del reino, porque están más pendientes y mira a tu alrededor. Y mira y te darás cuenta, oye a la gente hablar, oye a la gente expresarse, y te darás cuenta dónde está su atención, si en las añadiduras o en el misterio del reino. Y estuvimos poniendo como ejemplo el ejemplo de Esther. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué tú prefieres, la mitad de un reino o al rey? Que la palabra dice que sobre todo que profeticemos. Eso es lo que dice la palabra. Y estuvimos hablando una reflexión cuando un profeta se le es revelado algo que estaba oculto, escondido, encubierto, y lo anuncia y se le pide cuenta. Él puede traerte al lugar del descubrimiento y enseñarte la prueba de la revelación. Por eso estuvimos hablando que ningún libro que no esté basado en la palabra puede tener revelación. Son simplemente pensamientos que a la gente se les ocurre, que muchas veces lucen buenos, pero no quiere decir que ese libro sea revelado por Dios. Cuando un payaso anuncia una supuesta revelación basada en especulación y se le pide cuenta de dónde sacó eso, no tiene dónde llevarte, porque es pura especulación. Estuvimos hablando de una crisis que está atravesando ahora mismo la iglesia, y la semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes un libro que me prestó Rolando, se lo voy a devolver, escrito por un hombre muy conocido de aquí de Estados Unidos, muy serio. O sea, es conocido, muy conocido, porque es famoso y tiene una trayectoria muy extensa, pero no es conocido como el resto, porque no forma parte del piquete de las estrellas que tú ves en la televisión, de los superstars, predicadores superstars, que están aquí, están allá. Él se llama, mira a ver si lo pronuncio bien, ¿cómo se pronuncia esto? Charles Swindoll. Muy conocido, un hombre muy serio. Aquí en Estados Unidos hay gente muy seria que no pertenecen al piquete del Benny Hinn, del Rob Parley, del otro, por eso no son gente de ese piquete, pero este libro me llamó la atención cuando Rolando me lo prestó, que se llama El despertamiento de la iglesia, un llamado urgente a una renovación. Y aunque en realidad yo oí el libro, lo leí bastante, no te habla nada sobre gracia, pero a mí lo que me interesó, o sea, ¿cómo te explico? Yo siempre veo más allá de lo que en realidad se ve. O sea, yo no vi el hecho de que el hombre no conocía gracia. Yo vi la inquietud que nace en este hombre. Por ejemplo, en el correo ese que leímos de Abdiel, Dios conoce mi corazón y sabe que a mí no me afectó tanto el hecho que Abdiel no pudiera ir a Colombia. O sea, yo vi más allá. Porque si yo tengo que ir a Cuba a ver a Abdiel, yo voy y me siento con Abdiel, estoy ahí una semana hablando con Abdiel. Yo no tengo problema ninguno en eso, yo no estoy buscando multitudes, yo dejé los estadios para poder hablarte a ti. Porque en los estadios esta palabra no funciona.
A mí lo que me dolió bastante es ver un hombre que es capaz de estar tantas horas en el sol, y los que conocemos cómo funciona Cuba, entendemos eso. Los que no han ido a Cuba hace muchos años, no son de Cuba, que no pueden entender esto, porque aún los países más pobres tienen un transporte público que pasa cada media hora, cada 45 minutos, cada el tiempo que sea. En Cuba no hay eso. En Cuba tú te tienes que parar como se paró Abdiel a las 9 de la mañana en el sol y esperar que pasara alguien que lo quisiera recoger, ya fuera una rastra, ya fuera un camión, ya fuera un guajiro con un carretón cargado de leña, y así le pasó. Estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde bajo el sol, para entonces a las 5 de la tarde coger un camión que pasó, que lo quiso llevar y llegar a 20 kilómetros de donde él vive, y entonces ahí empezar a caminar por la oscuridad para cruzar todo ese tramo y llegar a una cafetería que estaba cerrada y sentarse en el piso, a esperar a las 5:30 de la mañana que pasara un transporte para llevarlo hasta Manguito. Este señor es médico. Él podía estar haciendo otra cosa. Y este hombre ha abrazado la palabra de gracia, y a causa de eso es que él está yendo de Manguito a La Habana tantas veces, y que el más mínimo centavo que le hemos mandado en varias ocasiones se lo ha ido gastando todo. A mí lo que me dolió es ver el sacrificio que hace este tipo de gente y cómo otra gente que lo tienen en la esquina lo desprecian tanto. Eso es lo que a mí me dolió, no me dejó dormir. Ver la apatía y la indiferencia de la gente por una palabra que gente como esta, como Abdiel Mancito y otros más, pero sacrificio como este son las cosas que a mí me impresionan. A mí la gente a veces no me entiende porque creen que me pueden impresionar muy fácil. A mí no se me puede impresionar fácil, porque ya son muchos años, ya yo soy un señor y he manejado los mejores automóviles, he tenido las mejores prendas, he vivido en las mejores casas, he predicado en los estadios más grandes que se puede predicar, las iglesias más grandes, y todo eso a mí no me ha impresionado. He pertenecido a los ministerios más grandes de Estados Unidos y los he renunciado por no estar de acuerdo en lo que allí se habla. Pero a mí sí me impresiona una actitud como la de este hombre. Me impresiona tanto que soy capaz de agarrar un avión y pasarme allá una semana con él solo, en caso de que él no pudiera ir. Así que voy a leerte 2 o 3 comentarios que hacen estos hombres serios, para entonces entrar de lleno en lo que nos ocupa hoy. Y mientras el mensaje va, me voy sacudiendo de este sentir tan incómodo que tengo de esta situación, no con Abdiel, sino con la otra. Dice aquí un señor, un pastor que sé quién es, se llama Francis Schaeffer. Él es de California, Los Ángeles, California, un hombre muy serio. Dice, el gran desastre evangélico, esto no lo digo yo, el fracaso de los evangélicos, del mundo evangélico, es no poderse parar sobre una verdad. Hay una sola palabra para esto, se llama acomodamiento. La iglesia evangélica se ha acomodado a la edad del espíritu del mundo, donde ya tú no sabes si lo que está pasando en un culto supuestamente de adoración a Dios es una adoración a Dios de verdad o es un espectáculo. Y tú sabes que a mí me llama mucho la atención, tengo que decir esto con cuidado porque la gente se puede afectar, sentir, que en las veces que vemos a Jesús, vamos a decir Pablo también, enseñando, a mí me llama la atención que no llevaban cantantes ni orquesta con ellos. Porque cuando a esa área se le da más importancia que a la palabra, ahí hay un problema. Yo no te digo a ti que no sea agradable el que cuando hay una letra que vale la pena escuchar porque esa letra es palabra, pues hay una gente que sean seria, donde le pongan
un ritmo, le pongan una guitarra, unos tambores, no es desagradable. Pero donde hay que tener cuidado es en que el alma es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y definitivamente, a menos que la guitarra o los tambores vaya acompañado con una palabra, el espíritu no se edifica en lo más mínimo. Entonces, a mí me da la impresión que esta fórmula parece, ¿será que Jesús no habrá encontrado un cantante que valiera la pena en todo? O una orquesta ahí. Pero yo me da la impresión que, habiendo dicho él, las palabras que yo os hablo son espíritu. Él lo que estaba evitando era un cancamán que se le metiera ahí y le fuera a sensualizar a la gente antes de escuchar la palabra. Porque a la vez que tú te sensualizas y tú te emocionas y empieza el alma a funcionar, ya el espíritu es como el huevo que tiene cáscara, tiene yema, ¿qué se dice? O yema y clara. La yema es el espíritu, que está en el centro. La clara es el alma y el cascarón es la carne. Entonces, muchas veces la gente tiene la clara sobre la yema. Entonces, un espectáculo de luces, de humo, de cantantes, de gente que canta y bailan y hacen maromas y hacen bailes arriba de una plataforma, sensualiza a la gente de tal manera que a la hora de escuchar la palabra, aparentemente está en el espíritu, pero lo que están es en el alma. Entonces, el asunto es evitar que una cosa, o sea, la palabra es mayor prioridad. Mayor prioridad, no se le puede dar más importancia, diga nada. Dice este señor, este hermano, dice, un astuto observador dijo, cuando la iglesia se convierte en un centro de entretenimiento, la ignorancia de la Biblia es usualmente lo que se produce en ese lugar. Oído, la gente se va del lugar con una sonrisa en su cara, pero con un producto inservible en su corazón. ¿Por qué? Porque se le dio un producto que sí te hace sentir bien, pero por aquí ellos tienen un comentario también que me llamó mucho la atención, que es el comentario, ¿dónde está el comentario? Aquí dice que la tolerancia es la virtud del hombre sin convicción. Hoy en día el mensaje que se está más o menos moviendo es un mensaje de tolerancia para todo el mundo. O sea, tú eres gay, yo no te voy a ofender para que te sientas cómodo, yo voy a tolerarte. Pero cuando eso pasa, no es que se condene a la gente, porque el mensaje de gracia no condena, pero el mensaje de gracia sí confronta a la gente que no andan conforme a los principios establecidos por Dios, para que esa persona sepa que hay otra forma de vida que no es esa. Entonces dice que cuando la tolerancia es la virtud de un hombre, quiere decir que ese hombre no tiene convicción. Por aquí leí otra cosita. Dice este señor en su propia experiencia que él fue un pastor con mucha gente y que llegó el momento que él tuvo que delegar tanto que ya después del primer anillo, ya en el segundo anillo, de ahí en adelante toda la gente que se emplearon y llegaron al ministerio, ninguno compartía la visión que él tenía. Y llegó el momento que él consideró que su iglesia de varios miles era comparado al Titanic, que estaba lleno, grande, pero iba rumbo a la destrucción. Y finalmente eso fue lo que pasó, y ahora tiene una iglesia pequeña. Dice que eso era un reto muy grande, muy estresante, dice que muy doloroso. Dice que la iglesia primitiva no tenía necesidad de trucos para atraer a la gente, que el Espíritu Santo no se mueve a través de programas, ni organizaciones, ni esquemas, sino a través de un hombre que tenga dignidad. Y dice que el tamaño de una iglesia no se determina por la cantidad de gente, porque si no los testigos de Jehová serían los más ungidos, sino por la estatura del hombre interior de la gente a través del conocimiento
de la palabra. Bien, te dije Marcos 4, ¿verdad? Entonces ahí en Marcos 4, vamos a leer desde el verso 13. Yo sé que tú lo has leído muchas veces, pero hoy lo vamos a leer otra vez. Marcos 4, verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola o esta ilustración? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que les está diciendo es que si no entendemos esta fórmula, no vamos a entender las demás. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Si yo te pregunto cuál es el mensaje central de esta parábola, ¿qué tú me respondes? La palabra. Perfecto. Perfecto. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, diga enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En otras palabras, lo que está es evitando que se te revele. No le importa que tú escuches. ¿Aló? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, y los que oyen la palabra, pero los afanes de este sistema y el engaño, diga engaño, de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea que la reciben, la retienen, la elaboran, porque vemos ahí cómo le está comparando la palabra con una semilla. Entonces la semilla hay que elaborarla para que ella finalmente dé el fruto. También ponerla debajo de una almohada o debajo de la cama, no es para ponerla en un candelero y que alumbre, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que oís, medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que sois. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene o lo que piensa tener se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Qué echa? Semilla en la tierra, echa palabra. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, diga proceso, luego espiga, después grano, lleno en las espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola o ilustración lo compararemos? Es como el grano de mostaza o la semilla de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra.
pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas o ilustraciones como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, conforme a lo que podían oír, no les hablaba todo. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les aclaraba o les declaraba todo. Quiero compartir contigo una reflexión de este otro libro. Un libro muy raro, porque yo soy raro. Se llama La oración de las ranas. Dice, escrito por un monje rarísimo, Anthony de Melo. Pero dice, una mujer soñó que entraba en una tienda recién inaugurada en la plaza del mercado. Para su sorpresa, descubrió que Dios se encontraba tras el mostrador. ¿Qué vendes aquí?, le preguntó. Todo lo que tu corazón desee, respondió Dios. Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, la mujer se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Deseo paz de espíritu, amor, felicidad, sabiduría, riqueza, ausencia de temor, dijo. Y luego, tras un instante de vacilación, añadió, no solo para mí, sino para todo el mundo. Dios se sonrió y dijo, creo que no me has comprendido, querida. Aquí no vendemos fruto, únicamente vendemos semillas. Ok, entonces ya te hice la pregunta y hago las preguntas con el propósito de crear la conciencia, ¿no? de que todos nos vayamos entendiendo de lo que se trata, de que efectivamente que esta parábola o esta ilustración, el mensaje principal de ella es la palabra. Pero entonces, al mismo tiempo que hemos considerado eso y estamos seguros que es la palabra, que no hay otra cosa, vemos también que Dios, para que nosotros la entendamos bien, nos está haciendo una ilustración, nos está haciendo una parábola para que llevarlo todo a un nivel bien elemental, para que podamos entenderlo lo más fácil posible. Lo primero que yo veo en esa ilustración sobre la palabra es que al compararlo con una semilla me está diciendo una cosa muy importante, que, a ver, ok, si yo excavo donde hay una mina de cobre, ¿qué es lo que finalmente, cuál es el fruto que finalmente yo voy a obtener de esa mina? Cobre. Si yo hago una excavación en una mina de oro, mi fruto finalmente será oro. Okay. Si yo entonces excavo en la palabra, finalmente lo que yo voy a tener es la revelación de la palabra. De eso es lo que está hablando él ahí. Entonces nos está enseñando, número uno, que así como la semilla tiene un proceso, la palabra también lo tiene. Que no se trata simplemente de leer. En otras palabras, lo que quiero decir, chamaco, es que la mayoría de la gente lo que vienen buscando a la iglesia es el fruto. Y Dios no te está dando fruto. Ese es el problema de la gente, no tú. Porque tú no, tú eres aparte. Eso es con la gente de Nueva York, con otra gente. O sea, la gente lo que van a esas iglesias es buscando la manzana. Pero Dios no está en el negocio de darte manzana. Dios lo que está en el negocio es de darte la semilla de la manzana. Si uno es capaz de procesarla, finalmente uno se come la manzana. Pero para eso hay que dedicarle tiempo, porque uno no estudia. Ese es el problema de la gente, que van a la palabra y se arman de 40 diccionarios, francés, chino, español,
hebreo, arameo, griego, todos los diccionarios, entonces se meten ahí con un concepto preconcebido. En otras palabras, ya ellos llevan el fruto en la mano. A ver si pueden encontrar una semilla, que esa semilla esté de acuerdo con el fruto que ellos ya llevan. Y no es así que se recibe la revelación. La revelación se recibe primero que nada, vaya, tan fácil como esto, yo creo que no lo puedo explicar, como un guajiro que no sepa leer. Un guajiro que no sabe leer, que casi no sabe hablar, que lo único que sabe es el proceso de la semilla. Él va al campo, busca la tierra, limpia la tierra, abre la tierra con un surco, le quita las piedras, siembra la semilla, abona la semilla, riega la semilla, y aunque él no sabe finalmente cómo y cuándo va a romper esa semilla, él no está ahí abajo con una cámara de televisión para observar eso, pero él no tiene que ver es con eso. Él se va a su casa, al otro día, viene y chequea, no vaya a haber venido un gallo, un pollo a escarbar ahí para comérsele la semilla, que no le hayan salido hierbas malas, que no haya una plaga que le brincó del vecino a comerle, a echarle a perder allí la siembra. Vuelve y le echa agua, diga otra vez proceso. Le limpia el lugar, le echa fertilizante, vuelve y se va, vuelve y viene. ¿Es así, Leo? ¿O me equivoco? Bueno, entonces si Dios nos está comparando la palabra con una semilla y sabemos, aunque no sepamos leer, cómo se trata una semilla para finalmente tener el fruto que se llama una manzana o un mango, entonces ¿qué nos está queriendo decir eso? ¿Cómo debemos nosotros tratar la palabra para finalmente no ser revelada? Entonces ese es el problema de la gente. El problema de la gente está en que vienen a las iglesias buscando a ver si le tiran un fruto. Pan, deja ver qué consigo hoy. Pero no es así. Dios no da fruto, lo que te da es la. ¿Te interesa eso o no? Bueno. Lee ahí Génesis conmigo. Bueno, vamos a ver 3 cosas ahí. Es un proceso, así se llama el mensaje de hoy. Cuando lo vayas a buscar en el internet, la revelación es un proceso. Ahora yo te pregunto aún más allá, a la gente seria, ¿cuál finalmente es más provechoso? ¿Que te den un aguacate o una semilla? Eso es lo que te está dando Dios, Él no te está engañando, ni te está haciendo una trampa. ¿Viste? A la semilla. Ahora, aquí siempre ha habido semilla, te lo aseguro que siempre ha habido semilla. Es muy probable que de esa semilla ya yo tenga el aguacate. Pero yo no estoy aquí para darte el aguacate porque te hago daño. El aguacate sería que entonces yo te dijera, ven mongo, ven cuadrapléjico, pasa aquí adelante, ven lombriz, ven parásito, ven. Que yo que ya tengo el aguacate, abre la boca, a ver, yo te lo voy a dar con la cuchara. O ven que yo te voy a poner las manos, ven, yo te voy a echar el aceite, yo voy a proyectar mi fe para que tú recibas lo que te hace falta. No, eso no es lo que Dios hace, porque, oído, Dios no quiere que yo lo haga, pero resulta que Él tampoco te lo hace. Quiere decir que lo que es contrario a ese principio está fuera de lo que es la revelación de Dios y el plan de Dios. Lee conmigo en Génesis 3. Génesis capítulo 3. Vamos a ver que esto tiene un proceso, que rápido no es siempre mejor. Génesis 3. Vamos a ver desde el verso 1 hasta el 7. Ahí está el aparecido. Vamos a leerlo, no vamos a entrar en explicaciones, porque entonces nos desviamos. Está tía Eva, el padrino Adán,
Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer, vio que el árbol era bueno para comer. El árbol es el aparecido que le está dando una sabiduría que ella no había oído, una sabiduría corrompida, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió o creyó y dio también a su marido, el cual comió, recibió, creyó así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Busca conmigo Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Identificamos ahí en esa porción para que veamos que es una fórmula de distraerlo a uno y uno buscar el fruto y no la semilla. O sea, el fruto te pone en una condición que uno ignora la semilla por completo. O sea, ¿qué le ofreció Dios al hombre? Diga semilla. ¿Qué le ofreció al aparecido? Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, aquí va. Porque todo lo que hay en el mundo o el sistema, número 1, los deseos de la carne, número 2, los deseos de los ojos, número 3, la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre. Y cuando tú miras ahí, la fórmula o la estrategia que usó el aparecido con esta pareja de Adán y Eva fue el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Y ahora teniendo eso en mente, vamos a Lucas 4. Y vamos a ver la misma fórmula del mismo aparecido. Lucas 4. Verso 1. Lucas 4, verso 1. Estoy buscándolo ahí, lo que yo busco otra cosita aquí. Ok. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el aparecido, por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está, que es la única manera que tú puedes darte cuenta que lo que tú estás hablando tiene revelación. O sea, cuando a ti se te demanda, cuando a Jesús le demandaron, vamos a decir que a Jesús le hubieran demandado, ¿de dónde tú sacas eso? Él podía llevarte a donde estaba. Por eso, tenga mucho cuidado con los libros que usted lea, los libros que le regalen,
que cuando usted empieza a hojear sean simplemente buenos pensamientos de la autora o el autor. Si no están respaldados diga escrito está, eso es muy peligroso. Y la gente es muy dada a eso, la gente no son capaces ni tan siquiera de decir, pastor, mira a ver qué tú crees de esto, sino cuando vienen a ver han comprado 500 libros, los repartieron por todas partes y resulta que son tremenda basura, porque no tienen un fundamento de donde tú le puedas decir a esa persona, sea mujer o sea hombre, de dónde tú sacaste eso que tú pusiste en el libro. Si la persona te dice, bueno, es que yo una vez estaba durmiendo y de momento me desperté de madrugada y ese pensamiento vino a mi mente, o una vez yo estaba frente al mar y viendo las olas del mar, y viendo la brisa del mar y de momento ese pensamiento me llegó. No te está llevando al lugar del descubrimiento donde está el cofre con el oro adentro, el tesoro. Son cosas que pueden ser o no pueden ser. Pero fíjate que en todo momento cuando a Jesús lo demandaron dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando tú buscas, eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. Cuando decimos ahí, le llevó el diablo, no entendamos que es que el diablo lo agarró por las greñas de los pelos y le entró a varias patadas y lo fue llevando a empujones, sino le hizo una invitación para que fuera con él a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, le mostró el fruto. Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y no era mentira, y a quien quiero la doy. Quiere decir, te la doy así, diga rápido, te la doy así. Si tú postrado me adorares o te sometieres a mi fórmula, a mis principios, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Te pueden decir eso también? Ahora, no es lo mismo que escrito esté y que tú tengas revelación de eso que está escrito, a que escrito esté y tú tengas un velo de lo que está escrito, como lo tenía él. A sus ángeles mandará porque luce que sabía leer, ¿no? Acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. ¿Qué nos dice eso? Que la fórmula, aunque él está destronado de toda su autoridad, la fórmula quedó establecida. Diga conmigo, rápido no es siempre mejor. Lea conmigo en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. O sea, Jesús podía haber resuelto el asunto ahí mismo. Ahí mismo podía haber resuelto. Si él resuelve ahí, el camino al triunfo, que era a través del desierto, se lo hubiese podido evitar ahí mismo diciendo, listo ya, escrito está, y hubiese recibido todos los reinos de la tierra de una forma rápida y sin problema de ningún tipo. Pero parece que no era la fórmula, y entonces Dios le mostró la fórmula, que la vemos en Hebreos capítulo 5, verso 7. Dedícale tiempo a leer la palabra. Agarra la semilla, llévatela a tu casa, dedícale un tiempito y léela todos los días. No te compres 15 diccionarios y 40 libros. Tú vas a usar el diccionario, es como, que eso vamos a hablar de eso la semana que viene. Me encuentro un poquito limitado porque no quiero que me traicionarme yo mismo y entrar en algo que no debo compartir hoy, sino queda para la próxima semana. Pero los diccionarios y esas, diga, herramientas, diccionarios y libros y etcétera, etcétera, son como la herramienta donde el individuo va a buscar
lo que está oculto, que está enterrado, que está ahí para que le sea revelado. Vamos a decir que es una persona que es un minero. Vamos a tomar ese ejemplo. Y ese minero, no voy a usar minero, no, vamos a usar un tipo buscador de tesoro. ¿Estamos? Entonces ese individuo tiene como un mapa. Y entonces en el mapa le muestran el área donde está el tesoro. Entonces la persona llega allí y entonces busca una lámpara, diga, esas herramientas. Y con la lámpara alumbra en ese lugar para ver dónde va a empezar a excavar. Y entonces le mete el pico. Pero de momento encuentra que hay una piedra ahí que está dura. Y entonces va y busca una herramienta para que lo ayude. Entonces, en esto los libros, los diccionarios es así. Tú te pones a leer y te pones a escarbar y cuando hay veces que cuando estás escarbando hay algo que de momento, ¡pum!, está ahí y dice, no, aquí necesito ir a buscar alguna herramienta. Pero uno no viene aquí a estudiar, uno viene aquí a leer, esperando que Él te confíe su secreto. Dice ahí en Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, quiere decir que Dios lo que nos está enseñando que esto no es a base de estrategias humanas. Porque cuando son estrategias humanas, déjame enseñarte un ejemplo aquí, en Daniel capítulo 4. Que de esto habla mucho el libro ese que me prestó Rolando. Daniel capítulo 4, de la cantidad de estrategias humanas que hoy se usan, inclusive habla de que el profesionalismo dentro de las iglesias ha acabado con la mente del profeta. Pero es bueno porque ellos están inquietos, los hombres serios están inquietos, están diciendo, es necesario que pase algo, la situación de la iglesia es una crisis total, el mundo se ha metido en la iglesia, el sistema del mundo se ha metido aquí, ya no hay voz de Dios en los púlpitos, ya lo que hay es manipulación, ya es un centro de entretenimiento, ya se tolera todo, ya no pasa nada, ya tú no ves en esas grandes campañas que se gastan millones de dólares, tú no ves brujos recibiendo a Jesucristo, ni prostitutas, ni homosexuales, es decir, muchas veces los homosexuales son los que están cantando en el coro. Oye, Jesús no pudo encontrar un cantante en toda aquella tierra de Palestina. Le pasa como a mí que los 30 años que llevo, no los muchachos de aquí, por favor. Estoy hablando de cantantes con nombre. En todas las campañas que yo he dado, no he conocido uno que existe. Ni uno he conocido que existe. Todos son una bola de carne. Lo que le gusta es darle chucho a la gente, y agitar a la gente, y póngase de pie, y a su nombre, levanten las manos, y quién vive. Si el Espíritu Santo no se manifiesta, que no se manifieste, pero así no es. Daniel, capítulo 4, verso 19. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía,
cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Interprete 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, entiéndase 7 años, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, un año después del consejo de Daniel, ya el rey se olvidó del consejo de Daniel, ya se le pasó el consejo del profeta. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estaba el tipo protagonizando ahí. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, o sea, vas a comer hasta hierba. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, oye, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. O sea, le salieron hasta garras, le creció el pelo, parecía un loco comiendo hierba en el monte por el simple hecho de que protagonizó y dijo: todo esto lo he hecho yo, con mi sabiduría, mis estrategias y con la fuerza de mis manos. Entonces volvemos ahí a Marcos 4. A Marcos 4, ya teniendo el pensamiento de Lucas 4, que Jesús le ofrecieron el fruto y dijo: no, dame la semilla. Dame la semilla porque no creo que mejor. Es rápido, por eso allá en Eclesiastés 10 dice que es triste cuando el reinado el reinado está en manos de un príncipe, de un muchacho. Dice ahí en Marcos 4, voy a leer el verso 22, ahí termino. Verso 22, entendiendo, teniendo firme en nuestras conciencias que Dios de lo que está hablando aquí es de la palabra, que su conciencia se vaya clara de que Dios no está interesado en darte un fruto, sino la semilla, y que corresponde a cada cual elaborar esa semilla, y ahí están las instrucciones. Verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Vamos a leerlo diferente, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Revelación otra vez, oído. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que le está diciendo. Si alguno tiene la capacidad de recibir la semilla, recíbala. Le dijo también:
mirad lo que oís. O sea, mirad la calidad de la semilla. Porque del tipo de semilla o con la medida con que medís o será medido, o sea, de acuerdo a la semilla, aunque tú lo elaboras, así será tu fruto. Y aún se os añadirá, o sea, al que tiene revelación se le va a añadir más, pero al que no tiene, al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que tiene o piensa tener, le será quitado. Entonces tú te llevas esa semilla hoy y tú te pones allá en tu casa a elaborarla, le sacas tiempo para que ella finalmente te dé el fruto, porque esa es la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias, enviamos tu palabra en la situación esta del pastor Abdiel y descansamos en que, tranquilo, si es el momento de Abdiel ir a Colombia, él va a ir a Colombia sin problema, porque no hay diablo ni Lucifer ni demonios que puedan impedir eso. Tú eres el que envías el hambre, tú eres el que impide nuestros viajes también, tú eres el que abre la puerta, tú eres el que la cierra. Ayúdanos a rodearnos de gente como Abdiel, que son la gente que finalmente valen la pena uno esforzarse para poderlos bendecir y ayudar. En esta mañana yo declaro que así como hemos leído ese correo y los hermanos que a través del internet lo oyeron y la gente que está aquí hacen así como Dios pone en el corazón para poder enviar el dinero que es necesario para con pagar los gastos que ha llevado y que va a seguir llevando esta invitación a este pastor que hemos leído para que la gente conozca qué tipo de elemento es este Abdiel Mancito. Te damos muchas gracias por gente como él y otros, en el nombre de Jesucristo. Amén.